tardes, bienvenidos una vez más a esta su casa, Iglesia Piedras Vivas. Y en esta tarde les vamos a invitar que comiencen a compartir con sus contactos, que se sigan conectando y pues les damos la bienvenida a cada familia en esta tarde. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo 47. Salmo 47, y la palabra del Señor dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos alegrará nuestras heredades, nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y en esta tarde vamos a exaltar su nombre. Vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, aquí estamos ante tu presencia en esta tarde. Nos reunimos, Señor, en tu nombre por este medio. Señor, estamos delante de ti para rogarte, mi Dios, que vengas y te glorifiques, que hables a nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras mentes a recibir tu palabra, a recibir tu consejo. Y así mismo, Señor, nos disponemos hoy a adorarte con todo nuestro corazón. Nos disponemos, Padre Santo, a que tu Espíritu haga esa obra eterna en nosotros, ese cambio, que traiga ese crecimiento, Padre bendito. Te pedimos, mi Dios, que te manifiestes trayendo, Señor, nuevamente a este lugar, a nuestras vidas, y a través de estas pantallas, Señor, sanidad, restauración. Señor, que tú traigas, Padre mío, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú, Señor, nos des ese ánimo que tanto necesitamos. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde para adorarte, para glorificarte, Señor. Recibe, Padre mío, nuestra adoración. Espíritu Santo, muévete con libertad y con poder. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor en esta tarde. Y vamos a declarar que no hay mejor lugar.
esta tarde claman por más de su presencia, por más de su mover. Porque el Señor nos ha amado con amor eterno hasta entregar su vida en esa cruz por amor a ti y a mí. Y hoy cantamos de su amor. Hoy cantamos de la manifestación de su gloria sobre nosotros. Hoy cantamos con gratitud a nuestro Dios, a nuestro Rey. Él es celoso de mí.
Gracias, Señor. El Señor nos ha amado tanto que ha entregado su vida por nosotros. Y cada día Él está presente en nuestras vidas, manifestando ese amor. Y a Él no le importó humillarse por amor a nosotros. Tengamos ese mismo pensamiento, ese mismo corazón de no aferrarnos a ser orgullosos, sino a ser humildes como Él lo ha hecho por amor a nosotros. Así también nosotros, por amor a Dios y al prójimo, entreguemos nuestro corazón. Y así sin más, vamos a dar lugar a la palabra en esta noche. Tenemos una invitada muy, muy especial, una de nuestras jóvenes, que es de verdad un orgullo para esta congregación. Es una bendición muy grande. Y así le damos el lugar a nuestra hermana Vicky Merino. Y pues síganse gozando y disponiendo su corazón. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, iglesia. Es un honor poder estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si para comenzar hacemos una oración? Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites escuchar de tu palabra. En esta hora, mi Padre, oramos para que seas tú hablando a tu pueblo. Sé tú moviéndote conforme a tu voluntad. Sé tú hablando como tú quieres hablar en esta tarde. Oramos para que los corazones en esta tarde sean despertados. Y oro, mi Padre, para que esta palabra que tú vas a hablar no caiga en tierra seca, sino en tierra fértil. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que traigo el día de hoy se llama Dios es Padre, y espero que sea de bendición. Esta palabra, Dios estuvo mucho inquietando mi corazón, y yo sé que va a hablar también a ustedes en esta tarde. Y quiero comenzar leyendo Juan 1:12, y dice así: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, la paternidad de Dios se extiende para alcanzar a todos los creyentes sin importar distinción de ninguna clase, a hombres, a mujeres que le han aceptado como Salvador y soberano, y Dios nos ha adoptado como hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios y en calidad de hijos. En el Antiguo Testamento se hace referencia a Dios como Padre, pero de una manera grupal, colectiva, como el Padre del pueblo judío. Pero en el Nuevo Testamento, con la aparición del Hijo, Jesucristo, se revela como un Padre personal. Dios no solo es Padre de todos, sino que en Efesios 4:6 nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, sino que Dios se muestra de una manera individual y personal en nuestras vidas. Entonces, Dios se revela en la Biblia en muchos roles, en diferentes maneras, como creador, como redentor, como rey, como salvador. Pero yo te quiero hablar acerca de una cualidad que personalmente a mí me encanta, que es en la de Padre. Y en el Nuevo Testamento, se revela la palabra Padre aproximadamente 245 veces. Y creo que es la palabra favorita que Jesús usa para referirse a Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra Padre en el Nuevo Testamento? Padre se traduce del griego, pater, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero y sí, que significa nutridor, protector y sustentador. O sea que esta palabra se utiliza
de Dios en relación con aquellos que han nacido de nuevo. Mateo 11:27 nos dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, Jesús usa muchas veces esta palabra en el Nuevo Testamento, la palabra Abba, y era la palabra familiar de los judíos que empleaban para dirigirse a sus padres. Así sería como nosotros los mexicanos a veces nos podemos referir a Dios, papá, papito, no sé cómo tú le digas a Dios, pero Jesús se refería a Dios como Abba, perdón, los judíos se referían a Dios como Abba. Entonces, Jesús es el primero que se ha atrevido a dirigirse a Dios con el vocablo infantil o rebosante de confianza, Abba, papá. Y esta palabra comporta familiaridad y confianza, una relación de mucha intimidad personal. Entonces, tristemente, esta paternidad que encontramos en Dios ha sido distorsionada. Algunos conciben a Dios como un padre lejano que habita arriba de los cielos, como a lo mejor como un viejito gruñón que no nos escucha, que solamente nos quiere disciplinar, o como un juez duro que juzga nuestros pecados. Pero fundamentalmente Dios es un padre amoroso y bondadoso y muy cercano a nosotros. El problema de la imagen distorsionada de Dios nace de dos fuentes, y te quiero decir cuáles son. Uno es la religión del hombre, y la religión nos ha llegado a ver a Dios de una perspectiva diferente. Personalmente, yo recuerdo cuando me acerqué a Dios por primera vez, yo lo miraba como un Dios lejano, y a lo mejor tú pasaste por lo mismo, que creías que Dios no te escuchaba, que solo escuchaba a gente perfecta, santa, pero no. Dios vino aquí por las personas imperfectas, como tú, como yo, como todos nosotros. Entonces, la religión nos muestra a un Dios como lo describían los fariseos, como un juez, como una formalidad que tienes que hacer cita con Dios, y si Dios tiene tiempo para ti, Él va a hablar. Pero la realidad es que no. Dios está para con nosotros las 24 horas del día. También la experiencia familiar te puede llegar a distorsionar a Dios como padre. Para que un niño pueda comprender lo que significa la palabra padre, Dios le ha dado un padre terrenal. Entonces, creo yo que el padre terrenal es como un sustituto temporal de Dios, por así decirlo, como el modelo físico de Dios. Y de ahí el énfasis de que debemos honrar a nuestros padres y también a nuestras madres, obviamente. Como si nuestros padres fueran perfectos, serían un fiel reflejo de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muchos de nosotros quizás hemos tenido experiencias negativas en las cuales nuestros padres terrenales quizás no nos han tratado emocionalmente como nos hubiera gustado. Quizás tu padre terrenal muchas veces te maltrató, te rechazó, o quizás te llegó a abandonar en algún momento en tu vida, o no te trató de una manera como a ti te hubiera gustado. Y tristemente muchas veces, porque quizás no tuvimos un buen padre terrenal, tenemos esta idea errónea de que Dios es gruñón o Dios no te escucha. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. En el trabajo, mi supervisora regaló libros a los padres de cómo disciplinar a tus hijos de una manera positiva. Y el libro se llama Disciplina Positiva, de la A a la Z, 1101 soluciones para problemas del día a día. Y como me regalaron este libro, pues obviamente quise aprovecharlo, ¿no? Algo bueno tiene que venir en este libro. Y sí, efectivamente, el libro habla acerca de
enseña a cómo educar a tus hijos, cómo hablarles. Pero también en el libro mencionan tipos de padres. Y te quiero hablar un poquito de los tres tipos de padres que mencionan en el libro. Uno de los tipos de padre es el jefe. Y el jefe es aquel que quiere tener el control en casa. Es el que quiere que todo el mundo lo obedezcan solo porque él es el padre y porque él manda. El segundo tipo de padre es el papá buena onda. Y es el que sus hijos son el centro de atención de todo y los niños tienen el poder y los papás acceden a todo lo que los hijos quieren. Y el tercer padre es el firme, pero a la misma vez es bondadoso. Y es aquel que hace al hijo parte de la familia, lo escucha, conoce quién es su hijo, sus debilidades, también sus cosas buenas y lo comprende, pero a la vez pone límites en la vida de su hijo y entre esa relación que hay entre padre e hijo, ¿no? De respeto. Y también este padre reemplaza el castigo con información, con oportunidades para aprender de los errores. Entonces yo leyendo el libro, pues se me hizo muy padre, muy interesante, creo que se puede aprender mucho de, pero pensando y reflexionando en esto, llegaba a la conclusión de que los libros de educación te pueden enseñar cosas muy buenas de cómo educar a tus hijos o cómo ser un buen padre, pero nada nunca va a llegar a ser como la palabra de Dios. Creo que nada se compara a eso. Y es por esa razón que nace esa palabra. Entonces te quiero leer la parábola del hijo pobre, pero digo, a lo mejor tú ya la conoces, pero la quiero leer toda porque siento que podemos aprender mucho nuevamente de esta parábola, del reflejo del padre. Nos enfocamos muchas veces en la parte del hijo, pero vamos a analizar la parte del padre aquí. Entonces, dice así, Lucas 15, del 11 al 32. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue que arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, perdón, hermanos, los hice leer todos los versículos, pero de verdad que esta historia me gusta mucho y quería pues leerla completa. Pero entonces aquí podemos ver dos cosas. Primero, el hijo prójimo, o sea, el hijo menor, no andaba en comunión y en obediencia a su padre, que representa a Dios en esta parábola. Entonces, Dios nos ama tanto que Él nos ha dado el libre albedrío. Él no quiere que le obedezcamos como robots. Al contrario, Él quiere que nosotros elijamos estar con Él libremente y amarle. Así como también el hijo pródigo desconocía que el amor de su padre era incondicional. Y su padre lo sorprendió pues haciendo esta grande fiesta y superando las expectativas del hijo. Él esperaba ser tratado como un jornalero, pero su padre, que lo amaba incondicionalmente, como Dios el Padre, nos ama a cada uno de nosotros. Y también la parábola de padre expectante, un padre que espera con paciencia y con anhelo a que vuelva su hijo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en el camino no nos hemos enfriado, alejado? Y Dios está ahí expectante con nosotros, esperando, así como el padre esperó a su hijo, así Dios muchas veces ha estado con nosotros. Pero el mérito del arrepentimiento del hijo no reside en él, sino en el padre, cuya imagen de hombre justo hizo reaccionar al hijo. Y ahora vamos a ver la parte del hijo mayor. Él ocupaba una posición nominal sin entrar al disfrute de la relación del padre e hijo. Él desconocía la generosidad de su padre. Aún él viviendo en la propia casa con su padre, él no conocía el corazón de su padre. Él vivía como un extraño en casa y constantemente buscaba la aprobación de su padre para ganarse su amor. ¿Y cuántas veces no hemos estado nosotros así? ¿Cuántas veces no hemos tratado de buscar la aprobación de Dios, aun aunque ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aun aunque quizás ya venimos a la iglesia? Muchas de las veces aún no aceptamos el perdón de Dios, el ser sus hijos. Aunque vengamos aquí, muchas de las veces estamos alejados y no conocemos realmente quién es Dios como Padre, y así estaba el hijo mayor. Entonces, el hijo había necesidad de sanar el corazón y reconstruir la imagen de lo que es un padre. Necesidad de perdonar a nuestros padres terrenales para poder ver a Dios como Padre. Necesitamos hacer las paces con nuestros padres terrenales. Y en Efesios 6:2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sin importar cómo hayan sido quizás tus padres o cómo sean, yo te animo a que los honres, porque créeme que tiene muchos beneficios el honrar a tus padres, el demostrarles tu amor, tu cariño. Así como Dios nos demuestra su amor a nosotros, así nosotros demostrar nuestro amor de hijo a nuestros padres. También, para ser sanados, necesitamos experimentar a Dios como un Padre celestial. Solo Dios, nuestro Padre, puede tocar esos pequeños rinconcitos profundos que quizás nuestra madre, nuestro padre en algún momento han dañado en nuestro corazón, han herido, nos han desilusionado. Quizás teníamos expectativas de ellos y quizás no sucedió como tú lo esperabas. Pero cuán importante es que haya sanidad en nuestras vidas,
para poder experimentar ese amor tan bonito de Dios que lo transforma todo. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? O tú dirás, bueno, ¿cómo le puedo hacer para yo poder conocer a Dios como Padre? Entonces, número 1, tenemos que conocer a Cristo. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, primero que nada, tenemos que conocer quién es Jesús. También Juan 14:6 nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí nuevamente nos está diciendo Jesús que Él es el único camino para poder llegar al Padre. También en Juan 1:18 nos dice, a Dios solo le conocemos real y plenamente en Jesucristo su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es el quien nos ha dado a conocer al Padre. Entonces Jesús es aquel que nos revela quién es el Padre en nuestras vidas. Y el núcleo central de este mensaje es que Jesús nos revela quién es el Padre. Y como creyentes tenemos que creernos que somos hijos de Dios. Tenemos que empezar a buscar a Dios y hacernos sentir partícipes de esto. En Juan 1:13 nos dice que no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Así que conocer a Cristo no solo implica conocerlo como Salvador y Señor, sino también implica conocerlo como Hijo de Dios. Espero explicarme. Pablo les decía a los efesios que necesitaban llegar a la altura del varón perfecto, no solo para andar como Jesús lo hacía en santidad, en carácter, en amor, sino también para poder conocer el corazón paternal de Dios. Entonces, la estatura del varón perfecto es en camino a tu intimidad con Dios. Y yo sé que a veces puede ser un poquito complicado porque a veces tenemos como la idea que tenemos que pasar tantas horas encerrados en nuestra casa orando, de rodillas, o no sé, ¿verdad? Pero en realidad es que la intimidad de Dios no solamente basta con eso, sino cómo tú y yo vivimos nuestra vida cada día, así en la manera en cómo hablamos, cómo tratamos a las personas en nuestro trabajo, cómo nos comportamos en el salón de clase. Todos esos detalles muestran nuestra intimidad con Dios. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, alcanzar la madurez espiritual no solamente se basa en cuánto conocimiento tengamos de la palabra de Dios, sino que tanto también tengamos esa comunión con el Señor, que realmente apartemos nuestras vidas realmente a Dios. La meta suprema del creyente es ser como Cristo, no solo en su carácter, sino también en su relación de hijo y padre con Dios. Cuando nos asemejamos a su carácter, también nos estamos asemejando a Él en conocer y disfrutar el corazón paternal de Dios, porque seremos capaces de comprender y recibir ese amor en una manera íntima, dinámica y vital en la comunión del amor de Dios. Bueno, y el segundo punto es amarle y recibir y experimentar su amor. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor y toda la obra de Jesucristo arranca a partir del amor del Padre. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí podemos ver que Dios nos amó tanto que dio lo más amado que Él tenía, era su Hijo, para morir por nuestros pecados y tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros para poder volver a tener esa comunión directa con el Padre. Y
en Primera de Juan 3:1 leemos que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ama tanto que nos ha adoptado como sus hijos, y Él no quiere que solamente seamos criaturas, sino que Él verdaderamente nos quiere adoptar y nos quiere llamar sus hijos. Yo recuerdo que al principio este concepto yo no lo podía entender porque yo no me sentía digna de, pero después comprendí que el enemigo siempre nos va a intentar hacer sentir menos, cuando la realidad es que Dios nos acepta y nos ama tal cual como somos, así como en la historia del hijo pródigo, que el padre hizo fiesta e hizo alabanza por su hijo, y así de la misma manera Dios quiere que comprendamos cuál incondicional es su amor. Claro, eso no quiere decir que podamos hacer todo lo que queramos, pero sí que tenemos un Dios bueno, un Padre bueno. Y el tercer punto es ser guiados por el Espíritu. Somos engendrados como hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que hace la paternidad de Dios una realidad y una experiencia. Sabemos que a través del Espíritu Santo podemos experimentar el poder, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También Gálatas 4:6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y yo creo que Dios nos está hablando a ser sensibles a su Espíritu, a no ignorar esa voz cuando Dios nos quiere hablar. Muchas veces Dios quiere hablar en nuestras vidas, pero estamos tan ocupados, tan entretenidos en otras cosas, que Dios quiere pasar ese tiempo de padre e hijo. Y yo te invito a que tomemos ese tiempo, que no ignoremos esa voz, y que así como Jesús de alguna manera derribó al enemigo cuando lo estaba tentando en el desierto, que utilizó la palabra de Dios para salir libre de esas tentaciones que el enemigo quería hacer, así nosotros utilicemos la palabra de Dios para decirle al enemigo que él no tiene parte ni suerte. Y el último punto es andar en obediencia. En Juan 15:10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando nos salimos de la obediencia de Dios, Él nos disciplina, y no como un castigo, sino como un acto de amor. Muchas veces tenemos un concepto negativo de la disciplina, quizás por cómo nos lo aplicaron nuestros padres en casa, pero la disciplina de Dios es completamente diferente. Esa disciplina trae un arrepentimiento en nuestras vidas, trae un fruto bueno en nuestras vidas, y nos acerca más al carácter de Dios. Dios disciplina a sus hijos por amor, y te quiero leer Hebreos 12 del 5 al 10, y dice así. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno,
con esto me gustaría concluir que Dios no nos castiga. Dios no nos castiga por ira, sino porque Él nos ama y quiere que realmente vivamos una vida recta en su voluntad. Y yo sé que ninguna disciplina es buena, pero yo puedo decir que un padre que ama disciplina y obviamente va a querer lo mejor para sus hijos, y muchas veces en algún momento de nuestras vidas no lo vamos a poder como comprender, pero después cuando pasamos por ese proceso podemos ver el fruto y decimos gracias porque Dios, tú me has dado un padre que me ama, que cuida mi camino y no quiere que me pierda, o no quiere no quiere verme lastimada o así. Entonces yo los animo a que veamos la disciplina como algo positivo y no algo malo. Así como también Dios nos ama a unos, otra vez nuevamente, incondicionalmente, y nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades, hermano. La Biblia nos asegura que Dios conoce todo lo que necesitamos, aún antes de que nosotros vayamos y se lo pidamos. Y créanme que Él las va a suplir conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Y hoy te quiero hacer esta pregunta: ¿a qué familia perteneces tú? ¿Hay una familia espiritual de la que Dios te quiera hacer partícipe? Y Él quiere que tú empieces a ver a Dios como un Padre Celestial que está ahí para ti. Y yo te quiero preguntar, ¿conoces tú a Dios como tu Padre Celestial? Y si no lo conoces, Él te quiere adoptar y Él te quiere hacer partícipe de esta familia en Cristo Jesús. Y Él quiere que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, como ese Salvador personal, porque recuerden que el único camino para llegar al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Y yo te quiero animar que si aún no lo has hecho, que te animes a saber quién es Jesús en tu vida, y que cuando tú estés listo, hagas esa oración de fe y que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. En Juan 1:12 nos dice: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, eso es todo, hermanos. Espero y hayan podido entender mi punto. Siento que hablé muchas cosas, pero personalmente Dios hablaba mucho a mi vida. Y bueno, yo no soy madre todavía, pero yo sé que un día lo voy a hacer, y yo quiero ser la mejor madre para mis hijos. Y si ya eres padre, te animo a que cada día busques el carácter de Dios como padre, para que tú puedas ser un buen padre para tus hijos, un buen esposo, y que todos cada día pues podamos ser más como Dios en su carácter. Y como les digo, yo sé que esto es como una práctica, ¿verdad? En la que cada día pues vamos aprendiendo algo nuevo, que a medida de que vayamos avanzando, ir siendo más parecidos a Dios y menos como nosotros. Así que pues espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Los sigo animando a que sigan buscando de Dios, aún en medio de todos estos tiempos, que sigamos firmes. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, qué hermosa palabra, ¿verdad? Así es que no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Y así vamos a dar rápidamente unos anuncios. El día lunes hay oración de varones a las 6 de la tarde, los martes oración de damas, miércoles 7 p.m. el servicio, como el día de hoy, el jueves oración a las 7, viernes cápsula de gracia a las 7 de la noche, sábado servicio de jóvenes en vivo a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan, y tenemos la oración de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Si alguno de ustedes se quiere integrar con nosotros, envíenos su contacto para poderlos meter al grupo. Y así vamos a hacer una oración por nuestros diezmos y nuestras ofrendas ahí en sus hogares, para que el Señor lo haga fructificar y nos dé también la sabiduría para ser buenos administradores del resto que nos queda a nosotros. Y así también vamos a ser despedidos en esta noche.
Amado Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pedimos que la selles en nuestro corazón, que la podamos poner en práctica y que día con día busquemos tu rostro para conocerte más, ya que nos has dado el privilegio de estar ante tu trono, Señor, con libertad. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, también por cada uno de tus hijos y tus hijas que han entendido, Señor, el principio de dar. Pedimos que les des mucho más abundantemente. Aquellos que aún no lo han entendido, sé tú dando la convicción, porque eres tú el que produce el querer como hacer. Te pedimos, Señor, que aquel que no tenga trabajo, tú le suplas, Padre mío. Señor, también te pedimos que seas tú, mi Dios, obrando de una manera especial, abriendo las ventanas de los cielos, Señor, y derramando de tus bendiciones, Padre, porque conocemos que tú eres un Dios que da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, un Dios que es fiel, Señor, para bendecir a sus hijos. Padre amado, así también nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia, declarando tu victoria, Señor, y que esta palabra se va a difundir, Señor, en muchas partes, Padre Santo, que tu palabra no vuelve vacía, sino que da fruto, y muchas personas van a llegar a tu conocimiento por medio de ella, Señor. Te damos muchas gracias por tus hijos, por tus hijas, por cada familia representada, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así mandamos un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Les seguimos extrañando cada día más. Ya queremos estar juntos, pero vamos a esperar el tiempo del Señor, porque Él es perfecto en sus tiempos y Él sigue obrando en nosotros, para que lo sigamos buscando desde nuestro hogar, levantando altares. Amén. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos de Every Nation y también de Estados Unidos y de la Ciudad de México, en donde quiera que se escuche esta palabra. Bendiciones, los amamos.